Para la distensibilidad de los alveolos. Permite, o sea, la inspiración para que se puedan inflar. ¿Por qué? Porque rompe la atracción entre moléculas, nos permite que el aire venza esa tensión superficial. ¿Listo? En la inspiración, para que se distiendan los alveolos. Y en la expiración, para que no colapsen, porque como hay vapor de agua en el aire, los alveolos tienden a pegarse, ¿no? Cuando sale el aire en la expiración tienden a pegarse, y eso lo evita el líquido surfactante. Lo tienden a atraerse, a pegarse entre unos y otros. Entonces ya, ese es el papel del líquido surfactante, ¿sí? Estamos bien, pero también es para esa distensibilidad, para que se hinchen de aire los alveolos. Entonces ahí están los alveolos. La fuerza elástica, creo que ahora sí. ¿Ya tomaste la fotito? Sí, entonces ya lo voy a apagar. Entonces ha habido aquí un punto masivo ahí acá, ¿no? Ya está. Entonces, la fuerza elástica de tensión superficial nos dice que se atraen, ¿no? En las moléculas de agua. Y entonces, gracias a que se cubre esta superficie de los alveolos, nos permite romper con esa tensión superficial y hablar de los beneficios que les decía. Aquí ya estamos todavía cuando las moléculas se están atrayendo, se intenta contraer el agua e intentan, miren, al contraerse el agua, que intenta expulsar el aire de los pulmones. O sea, más humedad, intenta expulsar el aire de los pulmones. ¿Sí? ¿Y quién más les interesa esto? Sobre todo es más importante para los alveolos pequeños, de radio pequeño. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver. Primero que nada, lo que ya dijeron ustedes, el agente producido por neumocitos tipo 2. ¿Qué hacen los neumocitos tipo 1? Intercambio gaseoso. ¿Allá? ¿Cómo? El intercambio gaseoso, la hematosis. ¿Sí? Está bien, ¿listo? No importa, ya se habla suficiente, vamos a escuchar a todos, ¿no? La hematosis. ¿Listo? Entonces eso es importante. Neumocitos tipo 1, ahí es donde ellos son los que se estrechan, ¿no? Tienen esa membrana alveolo capilar, ¿no? Ellos son los que interactúan con los capilares, los tipo 1. Los tipo 2, productores de líquido surfactante. Aparte hay macrófagos alveolares, que es un tercer tipo celular, ¿no? Las células del polvo, sí. Las células del polvo, macrófagos alveolares, como les guste, no hay problema. ¿Listo? De hecho, que están ahí presentes del capítulo 1, del capítulo 6 que decimos, ¿no? Y este capítulo, ¿no? Hay cosas que estamos mirando, son dobles, ¿ah? Que tienen que ver con esta fase 3, ¿cierto? De los dos capítulos que estamos viendo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una liguita. Ah, no, la liguita no, hay que dejar la liguita. Esperen, ¿qué les decía? Ese es otro, igual, esperen. Acá, lo que les decía, la ley de Laplace. La ley de Laplace nos dice presión es igual a 2 por tensión superficial, entre el radio. ¿Sí? Entre el radio. Entonces, acá tenemos dos alveolos pulmonares, ¿no? El grande y el pequeño. Grande y pequeño. Entonces, la presión, ¿no?, que se ejerce con el flujo de aire, requiere, para que se abran los alveolos e ingrese el aire, ¿sí? ¿Qué se requiere? Como vemos aquí, ver, el radio tiene que ver, a mayor radio favorece, ¿no? Entonces, esto es inversamente proporcional. A mayor radio, mayor o menor presión. A mayor radio, menor presión. A menor radio, mayor presión. Ahora, la presión es directamente proporcional a la tensión superficial. Entonces, en este tipo de alveolos, la tensión superficial va a ser mayor. Mayor es la presión. La dificultad para que ingrese el aire en los alveolos pequeños es mayor. Por lo tanto, en los alveolos pequeños, ahí es importante la producción de líquido surfactante. En estos no mucho. Aquí es importante. Fíjense, aquí se necesita una mayor presión. Si acá hay una mayor presión, miren la tendencia. El aire se va a ir acá, donde hay una menor presión. La tendencia es que se vaya a los alveolos más grandes.
Y ahí puede haber un colapso porque estos se van a quedar sin aire. Los pequeños se quedan sin aire. Entonces, para equilibrar, para que el aire vaya y el intercambio gaseoso esté a todo nivel, tanto en alvéolos grandes como pequeños, es por eso que para ellos es importante el líquido surfactante. Si no hubiera aquí es donde más se produce el líquido surfactante. Porque aquí si no hubiera suficiente, el aire se iría para acá. Y ellos se colapsan. Ellos colapsan. Entonces, por eso es importante aquí el líquido surfactante para, al disminuir la presión, la tensión superficial, disminuye la presión. ¿Sí? Y facilitó que ingrese el aire, que se abran los alvéolos pulmonares, sobre todo alvéolos pulmonares pequeños. ¿No es cierto, Patricia? Listo, ahí está. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Qué ha pasado? Que si uno está haciendo clases y con la visión panorámica, alguien te dice, yo estoy diciendo y el otro. Ya, siéntese acá, usted está estorbando ahí. ¿No es cierto? A los alumnos hay que decirles la verdad. Mudanza. ¿Listo? Todavía toma su agüita primero. Vaya, usted de una vez. Listo. Entonces, ok, hasta ahí lo siguiente. Ahora hablamos un poquito de la distensibilidad, ¿no? Cuando hablamos de distensibilidad y elastancia o elasticidad. Distensibilidad es como tenemos aquí una liguita, acá una banda elástica, ¿no? Una liga. Entonces, cuando se estira no es elasticidad, cuando estemos estirando hablamos de distensibilidad o compliance. ¿Listo? O compliance. Y cuando regresa a su sitio la banda elástica, ahí sí hablamos de elasticidad o elastancia. ¿De acuerdo? Ahí se habla de elasticidad o elastancia. Muy bien. Entonces, si yo digo distensibilidad o compliance, estiramiento, la capacidad de estiramiento del tejido pulmonar. ¿Sí? El compliance entonces es el volumen en que aumentan los pulmones por cada unidad de aumento de la presión transpulmonar. Por cada unidad de aumento de la presión transpulmonar. Y fíjense, ahora sí voy a la diapositiva que se quedó, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, se quedó esta diapositiva, por eso es más allá, ¿no? Se adelantó la diapositiva. Entonces, distensibilidad, volumen que se expande en los pulmones por cada aumento unitario. ¿Sí? ¿Cuántos aumenta? Más o menos unos 200 mililitros de aire por centímetro de agua. Entonces, miren acá. Si aumenta, ¿no? Acá estamos por centímetros. Si pasa de -4, por ejemplo, pasa a -5, hay un mayor compliance. Aquí está aumentando más o menos 0,25, ¿sí? Volumen, mililitros. Eso sería, 250 mililitros. Si aumenta una unidad más, otros 250 mililitros y da lo que conocemos como volumen corriente. Es más o menos entre 200 y 250. O sea, cada vez que aumentas una unidad, aumenta, ¿sí? Aumenta entonces lo que es la distensibilidad pulmonar. Cada vez que aumenta una unidad de presión transpulmonar, aumenta la distensibilidad pulmonar entre 200 a 250 mililitros. Por eso cuando nosotros hablamos de en la inspiración, ¿no? En plena inspiración pasa de -5, pasa a -8, pero bueno, al final -8, pero en el camino, ¿no? -5, -6, -7, -8, está aumentando la presión transpulmonar. Bueno, aumentando negativamente, es cierto, pero aumenta por la presión pleural. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos facilitando la distensibilidad de los pulmones. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Ahí está. Estamos aquí. Muy bien, entonces en otras palabras, la cantidad de gas que entra en el pulmón ante una variación de presión. ¿Quién provoca estos cambios de la presión transmural que provocan cambios en el volumen? La variación de presión. Y como hemos visto en la inspiración, la presión disminuye, ¿no? La presión disminuye, ¿sí? Se hace cada vez, digamos, más negativa.
y eso hace posible que ingrese más aire, hace posible la distensibilidad pulmonar, que aumente el volumen de los pulmones. El compliance, entonces, es, ¿no?, esta variación de volumen entre variación de la presión. Valores normales entre 50 y 150 mililitros por centímetro de vapor de agua. El compliance. El compliance es ambos, ¿no? Variación de del volumen entre variación de la presión. ¿Ya? Entonces, si aumenta, ¿no?, para que aumente el compliance, va a aumentar la elasticidad pulmonar. Si aumenta el compliance, disminuye la presión para introducir ese volumen total. ¿Listo? Si disminuye el compliance, ¿sí?, disminuye también la elasticidad pulmonar. La elasticidad que regrese a su sitio, obviamente, ¿no? Si se estira más, luego mayor elasticidad. Si se estira menos, menor elasticidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Hablamos esto, ¿no? Mayor compliance, mayor elasticidad. ¿Sí? ¿Listo? Menor compliance, menor elasticidad. Y mayor presión para introducir ese volumen, ¿no?, de aire. ¿Ok? Ya estamos aquí un poquito. El compliance, ¿sí?, podemos ver de dos formas. Hay un compliance dinámico, que es dinámico, el compliance de los pulmones, que va a variar, es dinámico, va, disminuye y aumenta, disminuye y aumenta. Ahí es dinámico. Y el compliance estático, compliance total, es el compliance de la caja torácica. La caja torácica no va a variar, siempre va a ser lo mismo, o sea, su capacidad de su caja torácica tiende a expandirse y tiene un límite, es lo mismo, ¿cierto? Movido obviamente por los músculos respiratorios. Pero una vez que aumenta su capacidad ya no puede estirar más, o sea, no se puede expandir más la caja torácica. Y luego regresa, obviamente. Entonces, el compliance, por eso le llaman compliance estático al compliance de la caja torácica. Y el compliance en general del sistema respiratorio suma el compliance pulmonar y el compliance de la caja torácica. Suma ambos. ¿Listo? El compliance pulmonar y el compliance de la caja torácica, donde nuevamente este compliance está entre 50 y 150 mililitros por centímetro de vapor de agua. Acá nos fijamos, ¿no?, aquí la presión transmural, bueno, acá negativo, aquí empezamos presión transmural, y aquí la capacidad vital en porcentaje. Ya, capacidad vital en porcentaje. ¿Listo? Acá tenemos esta capacidad vital dada por la presión de la caja torácica. Acá está de la caja torácica, el compliance de la caja torácica. Acá podemos observar el compliance pulmonar. Y la suma de los dos, tenemos aquí el compliance del sistema respiratorio. Está más acá porque aumenta, que está aumentando la presión transmural. ¿Sí? Hacia acá estamos que aumentando presión transmural. Entonces la suma de los dos nos da el compliance del sistema respiratorio. ¿Ok? Compliance. Y aquí vemos algunos factores que pueden alterar ese compliance. Pero aquí, ¿cuál? Pulmonar, compliance pulmonar estamos viendo. ¿Sí? ¿Qué factores, entonces, netamente pulmonares provocan esto? La neumonía o edema pulmonar. ¿Por qué? Porque ocupan mayor espacio alveolar. Cuando hay neumonía también, ¿no? Hay inflamación, hay edema. Y entonces la distancia, ¿no?, intercambio también se afecta, pero aumenta más espacio alveolar. Ese líquido, por ejemplo, aumenta espacio alveolar. Entonces, esto afecta la distensibilidad, disminuye, ¿no?, la distensibilidad pulmonar. ¿Qué más? Aumento del intersticio pulmonar, ¿no?, el espacio intersticial en los pulmones. La fibrosis. Por supuesto, la fibrosis, ¿qué va haciendo? Va afectando en general, ¿no?, el parénquima pulmonar. Va eliminando, haciendo menos funcionales las células del parénquima pulmonar. Y al no estar funcionales, generan en la matriz extracelular fibras
de colágeno, fibras de elastina, fibras en general, ¿no? Entonces, ¿qué aumenta? La matriz extracelular. ¿Esto qué hace? Aumenta el intersticio, ¿sí? Entre las células del parénquima pulmonar. Entonces, obviamente, la fibrosis ya hace que no sean elásticos las células del parénquima pulmonar, ¿sí? No son elásticas, tampoco menos distensibles. Ese pulmón va a ser menos distensible. ¿Ya? Ahí están los factores pulmonares. Factores pleurales. También la pleura pues, va a entorpecer esto, ¿no? Porque recuerden que la presión transmural, importante es la presión intrapleural, ¿no? Si vemos aquí el derrame pleural, bueno, aquí está el caso, ¿no? De la neumonía, esa opacidad que vemos afectando sobre todo la base de los pulmones. Aquí sí es obviamente un derrame pleural masivo, ¿no? Derrame pleural masivo, se da en esta radiografía. ¿Listo? Y al haber este derrame pleural masivo, pues obviamente va a obstruir a la función de los pulmones, no acompaña, ¿no? La distensibilidad de los pulmones y genera más presión intrapleural, ¿ya? Esto genera más presión intrapleural. El neumotórax, ¿no? Por ejemplo, una herida, una lesión que sale el aire hacia el tórax, ¿no es cierto? El neumotórax, ¿sí? Entonces, obviamente aquí va a restar la capacidad de los pulmones, ¿sí? Menos oportunidad de los pulmones para expandirse. Y factores extrapulmonares, por ejemplo aquí, ¿no? Escoliosis, sifosis, vemos aquí la alteración de la columna, ¿no? Obviamente si la columna está entorpeciendo en la cavidad torácica, está obstruyendo literalmente la cavidad torácica, ya, obviamente en situaciones graves, ¿no? Donde está bastante curvada la columna. Entonces va a generar presión y no va a dejar que se expandan los pulmones. Igual, ¿no? Aumento de presión intraabdominal que va también desde abajo, no va a permitir que los pulmones se estiren hacia abajo, ¿sí? Y bueno, que más veas que va a hacer que se pierda la polemia y va a generar estados de edema, por ejemplo, ¿sí? Ok, entonces son ejemplos en los cuales hay alteraciones de este compliance o distensibilidad pulmonar. Pasamos al otro factor, resistencia. Hablamos de compliance, ahora resistencia de las vías aéreas. Ya hemos visto en el ejemplo del fumador, ¿no? Cuando se provoca mayor resistencia, entorpece el flujo, ¿no? De aire. Entonces, el desplazamiento de aire hacia los alveolos tiene doble resistencia. Una resistencia aérea o dinámica, vemos el paso del gas, sobre todo a través de las primeras, ¿no? De estas primeras hasta 8 divisiones, o sea, hasta los bronquios intermedios. Ahí es más importante la resistencia dinámica o resistencia aérea. ¿Por qué? Porque conforme va pasando, cada vez el diámetro, si vamos viendo, cada vez el diámetro de estos bronquios es menor. Y al ser menor el diámetro, o el radio, si quieren en un momento hemos visto el radio, ¿no? Va a haber cada vez mayor resistencia aérea, ¿sí? Porque al disminuir el radio aumenta la resistencia. Después, ¿qué pasa? Después hay bastante ramificación. Al haber el árbol bronquial, al irse desarrollando, ya baja la resistencia aérea. ¿Por qué? Porque están yendo varios caminos por donde pueda pasar el aire. Baja esa resistencia aérea, pero se da la resistencia elástica o resistencia estática, donde no la oposición de las estructuras elásticas del pulmón se opone, ¿sí? Bueno, se da todo el árbol bronquial por donde pasa el aire, pero se queda ahí la estructura de los pulmones, el parénquima mismo se opone. Obviamente se necesita que pase todo, recién cuando se amplía toda la caja torácica jala los pulmones, ¿no? Pero cuando está estático, ¿sí? Se opone a estirarse, ¿no? Se opone a estirarse. ¿Por qué? Porque es una estructura elástica, el mismo parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces, a esta altura ya no hay mucha resistencia aérea porque se ramifica, no hay problema, pero se da la otra resistencia, la que les decía, elástica, ¿sí? La otra mitad, ¿no? Del árbol bronquial. Y valores normales de 5 a 15 centímetros de vapor de agua por litro por segundo, ¿no? Esos serían los valores normales de la resistencia de las vías aéreas.
¿Ok? Aquí vemos un poquito lo que les decía. Entonces, resistencia, presión alveolar, desde presión de la boca hasta la presión de los mismos alveolos. Resistencia, ¿no? De los mismos alveolos, pero miren acá lo que les decía. En un principio, boca, luego tráquea, ¿no? Boca, laringe, ¿no? Toda la zona. Acá vemos la resistencia, digamos unos 0,7, por ejemplo. Vamos avanzando y va aumentando la resistencia. ¿Sí? Va aumentando la resistencia porque disminuye el radio. Seguimos avanzando aquí, ¿no? Y ahora, ¿por qué está disminuyendo de pronto la resistencia? Porque aquí ya se está ramificando. Al irse ramificando facilita el paso del aire. Y por eso va bajando la resistencia. ¿A qué nos referimos? Resistencia a aire. ¿Sí? Al primer tipo de resistencia. ¿Ok? Muy bien, mecanismos de control. Ya hemos comentado, ¿no? Aquí aumenta la luz, broncodilatación. Disminuye la luz, broncoconstricción. Ya hemos comentado esto del sistema nervioso autónomo, cómo nos ayuda a regular esto, ¿no? Entonces, si aumenta la actividad adrenérgica, o sea, el sistema simpático, donde van sus receptores beta 2, adrenérgicos. ¿De acuerdo que les decía? Si número 2, hay dilatación, ¿no? En este caso son beta 2 adrenérgicos. ¿Qué significa aumentar el radio? O sea, en otras palabras, ¿qué provoca? Broncodilatación. ¿Sí? Disminuir el radio. Broncoconstricción. ¿Qué provoca? La actividad colinérgica, o sea, el parasimpático. ¿Sí? Con su secreción, sus receptores M3, M de muscarínicos, ¿no? Receptores muscarínicos, M3 y también estimula secreción de moco. Por eso hablamos que las sustancias tóxicas, ¿no? Del cigarro estimulan la actividad parasimpática colinérgica, ¿no? Ahora, mecanismos, como dicen, sacamos no adrenérgicos, no colinérgicos, los sacamos y tenemos otros mediadores. Mediadores que aumenten el radio del bronquio, ¿no? El péptido vasoactivador intestinal, el óxido nítrico, que usted ya lo conoce como actúa el óxido nítrico. Además, aumento de la presión parcial de CO2, sobre todo en vías pequeñas, o sea, bronquiolos, por ejemplo. Y en general, en las vías aéreas, en general, la disminución de presión parcial de oxígeno. Broncoconstricción. La sustancia P, neurosininas y lo contrario, ¿no? Obviamente. Si disminuye la presión parcial de CO2, ojo, en vías aéreas pequeñas. ¿Sí? Muy bien. Ahora también los mecanismos compensatorios para compensar este aumento o disminución del radio. Aquí tenemos, ¿no? Broncodilatación provocado por aumento del volumen corriente, ¿no? Broncoconstricción, compensamos, ¿no? Disminución del volumen corriente para compensar esos cambios, ¿no? ¿Listo? Pues vemos ahí mecanismos reguladores mecánicos, ya saben, mediadores neurovegetativos, no neurovegetativos y compensatorios. Y simplemente es la mecánica respiratoria en el tiempo, que habla pues de estas propiedades en equilibrio del compliance, habla del compliance o distensibilidad y de la resistencia de las vías aéreas. Entonces esta mecánica respiratoria ve digamos, multiplicando, tomando en cuenta estos dos parámetros. Entre el compliance y la resistencia de vías aéreas, entonces se da un 63% de eficacia de este proceso respiratorio. Aquí vemos en el tiempo y aquí lo que es el estrés, ¿no? Pero en general, esta es una medida media, ¿no? Y esta medida media nos hace ver que ¿no? la mecánica respiratoria en cuestión de tiempo, ¿sí? Si es suficiente tiempo tiene que dar, la efectividad del flujo, ¿no? En el sistema respiratorio es de 63%. Depende del compliance y de la resistencia de las vías aéreas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vemos aquí una caída del estrés, un 37% del valor inicial, pero donde logra, les decía, un 63% es donde logra su mejor, como se dice, desempeño, este sistema respiratorio.
Y un poquito de información del tiempo que ya también les comentaba, por ejemplo, no les decía, más afectada está el compliance o disminuye el compliance cuando hay un patrón de tipo restrictivo, fibrosis pulmonar, síndrome, ¿no? De dificultad respiratoria aguda, provocan este patrón de tipo restrictivo, ¿ya? Y lo que es el patrón obstructivo, o sea, resistencia de las vías aéreas, aumenta la resistencia si se provoca un patrón obstructivo, por ejemplo en asma, en los casos de neumonía, pero los que también el patrón, la enfermedad de EPOC, decimos, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, provocada, por ejemplo, puede ser un enfisema pulmonar, ¿no? Donde este enfisema pulmonar daña, pues justamente, ¿no? Las vías, daña los alvéolos mismos y también, como decía, genera daño en las vías respiratorias provocando resistencia, como es el caso clínico que hace un momentito hemos visto del pulmón, ¿ya? Entonces ahí son dos factores importantes de la mecánica respiratoria en el tiempo, el compliance y la resistencia, y vemos que estos patrones se ven cuando se altera uno de ellos, ¿no? Respectivamente, compliance restrictivo, resistencia en patrón obstructivo. ¿Ok? Esto lo voy a ver porque es un poquito lento, no nos da muchos datos, lo voy a ver aquí. Y me voy a este casito. ¿Listo? Este es un recién nacido prematuro. Muy bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Media hora, justo preciso para el caso. Ya, está perfecto, está perfecto. Entonces, les voy a dar, esta vez sí solitos su explicación. Esta vez no hay grupos, solos se defienden. Decimos de trabajo grupal. Respiratoria, ¿no? Y también las consecuencias del colapso de los alvéolos. ¿Ok? Luego seguía por acá, ¿no? Por lo tanto, también veríamos que no podría respirar correctamente, por lo tanto, aumentaría también las frecuencias respiratorias. Por lo tanto, aumentaría el trabajo respiratorio y tendríamos una disminución del intercambio gaseoso y en este caso, parece que es una necesidad de la adrenalina, que es una. Así puede pasar porque durante el embarazo la mamá no estuvo un momento en el que el bebé se quedó sin oxígeno. Por lo tanto, no pudo producirse Hablamos desde el otro aspecto. Esta ausencia de líquido surfactante no solo puede provocar el colapso alveolar, que comentaban, también puede afectar tanto distensibilidad alveolar como distensibilidad pulmonar. Y ella habla desde el punto de vista de distensibilidad pulmonar. Afecta la ventilación, ¿no? Afecta la ventilación. ¿Qué más nos dijo? Ah, claro, ese esfuerzo, el trabajo respiratorio aumenta, ¿no? También nos habla que esto podría diagnosticarse como síndrome o enfermedad de membrana hialina, ¿no? ¿Usted qué dice? Complementando, esta enfermedad se da en prematuros menores de 34 y 36 semanas. Recién nacido, también el mecanismo que estaría usando el niño para no sobrevivir sería el de la taquimia, una respiración rápida, para así poder compensar la hipoxemia. Al mismo tiempo, como va a estar haciendo bueno, respirar un poco más y haciendo más esfuerzo, finalmente va a gastar más oxígeno empeorando la condición. Finalmente, podría causar una cianosis por la falta de oxígeno. Oye, la enfermedad entonces de membrana hialina. ¿Ya? Hay hipoxemia, ha llegado también a provocar, que se provoca hipoxemia, ¿no? Puede llegar inclusive hasta cianosis. Claro, es de hecho, bueno, con esta enfermedad, si es que no se le intenta, una de las soluciones, uno de los tratamientos es que se le ponga dentro de surfactante Claro, para así mantenerlo funcionando, terminarse líquido porque todos los alvéolos van a terminar colapsando. Sí, se va a ir sumando un mayor número de alvéolos colapsados. Así que el tratamiento es este líquido surfactante, bueno, externo, ¿no? ¿Qué más? Claro,
levantar la mano, ¿no? Como ya mis compañeras que se colocan en el futuro, no tienen que ser importante, no tienen que ser por cada entonces, eso va a provocar que se ve a la mano a la hora de respirar, porque no tiene los nervios suficientes. Este incluso puede llegar, que si no se da el tratamiento adecuado, puede llegar a un paro cardíaco, por el cuerpo que está haciendo. También entonces puede haber alteraciones a nivel cardíaco, como dice Manuel. Bueno, aquí se puede llegar a un paro respiratorio, pero también puede haber un paro cardíaco. ¿Qué más? Bueno, agregando, podríamos